Narcisismo, uma palavra que escuchamos a menudo, que se utiliza para definir a casi todas as pessoas na atualidade. Um conceito proposto por Sigmund Freud a partir do mito griego do personagem de Narciso, um homem que se enamorou da própria imagem reflectida de um lago e que era sordo a los encantos de la ninfa Eco, que se havia enamorado de ele, pero que por conta de essa imagem que veía constantemente no lago, era incapaz de escuchar todo o enamoramento de Ego. Narciso terminou tragado por el agua del lago, porque não era capaz de ver outra coisa mais que não a si mesmo en el lago. Freud utilizou toda essa história para poder tratar de entender como nós outros íamos construindo nosso próprio eu, a partir das experiências corporais, das experiências psíquicas. Nós outros poderíamos construir uma imagem que tendríamos como base para ir construindo nossa própria vida. O narcisismo que todos nós outros repetimos a menudo é a base da autoestima. De uma ou outra maneira, necessitamos desse narcisismo para ir por nossas vidas. O tema está quando se transforma em algo que já não podemos controlar, em algo que já deixa de ser uma base para relacionar-nos com nós outros mesmos e passa a ser algo que nos hace não mais escuchar a todo nosso entorno, que já nos hace tornar-nos uma pessoa totalmente egoísta, totalmente desconectadas com a realidade. De hecho, se nós outros miramos a história da humanidade, venimos de um mundo onde teníamos guerras de sobrevivência para entrar agora em uma guerra de reconhecimento. Hoje, todos nós outros já buscamos ser solamente mirados e reconhecidos e já não queremos nem mirar ao outro e reconhecer ao outro. Hoje, em Placeres com Flávia, eu quero invitar a vocês a que se sentem e escutem a um profissional da personalidade, um homem que se especializou em estudar os diferentes tipos de narcisismo com que nós outros convivimos a diário. Pessoas que estão ao lado nosso, com quem trabalhamos, com quem relacionamos e com quem miramos ao espelho diariamente. Porque sim, podemos também nós outros ser um tipo de narcisistas e não nos damos conta. Assim que não se vayan, porque dentro de um minuto vamos a regressar e vamos falar sobre os diferentes tipos de narcisismo e como isso pode afetar ao mundo e, sobretudo, afetar a nós outros mesmos. Será que nós outros somos esse tipo de narcisistas que afetam a forma com que nos relacionamos? Nuestro invitado de hoy es un prestigioso psicólogo, diseñador de estrategias para el cambio y conferencista nacional e internacional. Bueno, llegué. ¡Hola! ¡Cuánto tiempo! Sin verte, ¡Te extraño! ¿Me extrañas? ¿Qué más? Y tú vas a cambiar porque tengo programa, pero Ajá. me di cuenta que por ahí que te robaron, ¿no? Ai, sim, horrível, Cami. Pero ¿cómo E así? o pior é a frustração, porque eu depois de tantas classes de luta, karate, Krav Maga, Sí. eu tinha essa fantasia da Mulher Maravilha, que eu ia correr No. com as manos, que eu ia correr com as manos, com a No, pero es que rodilla. ¿sabes qué pasó? Ah. Te faltó la calle mía. Não, eu caí no piso como uma papa chorreada. Ou seja, uno hace as classes de luta como mulher. Te juro, Diana, eu sempre sonhei em minha imaginação que o dia que eu for atracada, eu derrubaria e pá, pá, ¿Pero pá, qué hiciste? ¿No pegaria. hiciste nada? Não, ele tipo me derrubou com uma mão. Nuestro invitado de hoy es un importante escritor. Su profesión la mezcla con el yoga y la meditación. Es el fundador de la Fundación Colectivo Aquí y Ahora, donde desarrolló junto a su equipo sus centros de tratamiento de adicciones. E para falar de narcisismo, nada melhor que meu colega especialista em personalidades e uma autoridade em todos esses temas. Está hoje aqui em Placeres com Flávia, o Dr.
Efraín Martínez. Muy bienvenido. Muchas gracias, Flavia. Qué alegría tenerte. No, la Tú alegría sabes es que mía. yo tengo una admiración por ti enorme. Gracias a ti, Flavia. Sobre todo porque es un tema que me apasiona y que la gente tiene que conocer. Bueno, te apasiona el tema. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero hablar de narcisismo es algo curioso porque se tornó casi que una vulgaridad. Todo el mundo hoy en día es narcisista, todo el mundo llama a todo el mundo de narcisista. Vamos tratar de definir un poquito qué es un narcisista. Mira, yo creo que tiene que ver con que se ha puesto de moda y incluso hablar bien de uno, reconocer los logros, la gente lo puede tildar como narcisismo, pero eso está muy lejos de lo que significa tener una personalidad narcisista. Total, porque, ok, nosotros tenemos el famoso narcisismo primario, que es base de la autoestima. Si una persona no tiene ese narcisismo primario, estamos hablando de una persona que va a pasar la vida buscando en una pareja o en el otro un reconocimiento de sí mismo, que está mal. Tenemos que tener algo de narcisismo para que nos reconozcamos y nos valoremos. Pero ¿cuándo es ese momento que eso se torna una patología? ¿Cuándo es ese momento que yo dejo de ser una persona bien y ya pierdo la empatía con el mundo? Ya me torno una persona egoísta, me torno una persona distante del otro, indiferente con el otro. Mira, hay que verlo como si fuera un degradé. Ok. Tenemos en un lado un narcisismo saludable, Exacto. es un estilo de personalidad donde defiendes lo propio, lo que es valioso, donde te consideras positivamente, y este degradé va aumentando hasta llegar a algo que ya es un trastorno de la personalidad. Que yo digo que cuando llegas a ser Luis XIV, el Rey Sol, que hay personas así. O a Y que vivir te el digo una mito. cosa, tú que estás ahí en la casa, de pronto estás al lado del Rey Sol y no te has dado cuenta. Sí, socorro, ¿no? Uno dice, y... Pero hoy se va a dar cuenta. Sí, cuidado, socorro que de pronto tu marido o tu mujer es ese Rey Sol. Pero vai, sigues. Mira, a mí me gusta una versión adaptada del mito de Narciso. Ok. Narciso estaba en su casa de campo y salió a tomar agua frente al lago que tenía, y cuando se acercó a tomar un poco de agua, en el reflejo vio un hombre tan lindo, pero tan lindo, que se enamoró profundamente de esa imagen y se acercó a darse un besito y se cayó y se ahogó. Ok. Y esa es un poco la trampa, porque el narcisismo hace que tú termines la vida generalmente solo, generalmente aislado, y que en ese solamente mirarte a ti, considerarte a ti y desconocer al otro, termines ahogándote en tus propias cosas. E sordo, não? Porque aí entra Eco, a ninfa que se enamora de Narciso, pero ele é incapaz de escuchar a Eco. Que aí vem o ponto interessante que eu também, aí me gusta também a coisa de Narciso, tu solo eres capaz de amar quando eres capaz de escuchar al outro, abandonar algo de tu ego próprio para poder entregar algo a la outra persona. Por Puede isso que há verte. gente que não entende porque há pessoas incapazes de amar, porque são incapazes de escuchar al outro. Ou seja, a maior prova de que tu não eres totalmente narcisista é quando amas de verdade. Quando puedes abandonar um pedaço de ti para deixar entrar a voz del outro. Creo que suena muy fuerte, pero es una realidad, es una incapacidad para amar, Exato. porque no puedes ver al otro. De hecho, por eso siempre la culpa es del otro. Si son éxitos, la culpa es mía, pero si son fracasos, la culpa es del otro. Es como si no participaran en los vínculos afectivos o en las relaciones. No logran verse, no logran ver ningún defecto, ninguna mancha, solamente aspectos apoteósicos que generalmente son inflados y que no son tan reales. Pero necessitam del outro, porque mira que curioso. O narcisista, estamos de acordo, que é um grande sedutor, Sim. tem uma capacidade de focar todo em seu objetivo. Es un conquistador. É um conquistador. Quando ele logra absorver todo, ele se vai, ele se desconecta e é totalmente indiferente às necessidades do outro. Por que ele necessita dessa pessoa? Mira, Isso los que eu não llaman- logro entender. Los llaman los falsos independientes, porque todo el tiempo te están diciendo, yo no necesito de ti, en realidad yo me valgo solo, yo no necesito de nadie, los demás tal cosa, pero donde tú no los admires, estallan en ira
y quieren obligarte a que los admires. E Lo por que que tú los dejes. necessitam de isso? Aí ela pergunta, se eles se bastam solos, se sua própria imagem ou seu próprio ego já é capaz de alimentar-se, por que necessitam tanto dessa mirada externa? Es como si necesitaran corroborar en la mirada del otro que ellos son valiosos. Y si tú no los miras 24/7, esos segundos donde no reconocen que son valiosos, les generan mucha rabia y te van a obligar a que los mires, te van a descalificar, te van a pisotear, van a hacer lo que sea para que tú estés abajo y los puedas mirar hacia arriba. Si tú nacieras por remisión espontánea en un planeta donde no hay nadie, ¡pah!, apareces. No sabrías que existes, porque necesitas la mirada del otro para saber que estás. Total. E essa é uma realidade, pero nosotros nos construímos a partir da mirada del outro. Sí. Pero el narcisista não se construye, ele se mantém hasta la muerte com a mirada del outro. ¿Hay cura para el narcisismo? Mira, hay moderación, hay trabajos que hacen que tus explosiones, que tus formas disminuyan, pero cambiar de personalidad cuando ya la desarrollaste, eso no pasa. Lo que sí puede pasar es que te dirijas de la zona del trastorno a una zona más adaptada y más libre. Medicamentos. Algunos medicamentos para controlar los impulsos, porque hay narcisistas que pueden reaccionar violentamente si tú no los admiras o no les das lo que quieres cuando ellos quieren. Entonces, Por exemplo, vamos trazer isso para a realidade. Digamos uma pareja. Dame um exemplo de uma pareja onde um de los dos é narcisista. tienes que estar siempre reconociendo lo bueno, no los puedes dejar en vistos, tienes que estar disponible sexualmente todo el tiempo. Los reclamos y las críticas no son admitidas. Incluso las críticas positivas o de mejoría no son admitidas. Si tú no estás al servicio de ellos, eso es una prueba para ellos que tú los estás agrediendo. Y van a aplastarte. Não vai servir um codaço aí na pareja, não, hein? Vai servir chamar ao Dr. Efren agora. Tem que chamar ao doutor nesse momento. Digamos essas pessoas que são muito egoístas e indiferentes a todo o que passa no mundo. Pero estão emparejadas, têm hijos. ¿Son narcisistas? Algunas sin problema pueden tener pareja e hijos porque tu personalidad también se relaciona con mi personalidad. Y quizás tengas una personalidad dependiente y entonces me admires, gires a mi alrededor, me busques aprobación y haces ahí un match en donde además estás pidiendo algo que nunca llega, pero no te puedes ir. Porque además son como árboles frondosos con una gran sombra que hacen que al principio sientas que estás protegida, cuidada, que nada te va a pasar y realmente no te cuidan porque no les importa. Yo digo a las personas que el tema de relacionarse con narcisista es que siempre tú terminas en terapia por cuenta de un narcisista. O sea, ellos nunca buscan ayuda. No. Sus víctimas son los más afectados. Hijos de narcisistas, ¿qué es lo que pasa con ellos? Mira, sufren tal nivel de descalificación y de negligencia afectiva que generalmente desarrollan dos caminos. Uno, caminos relacionados con la ansiedad, por ejemplo, los que se vuelven muy tímidos, muy introvertidos, muy ansiosos. Otros que tienen que volverse más fuertes, más grandiosos y más narcisistas para poder sobrevivir. Terminan igual al papá o a la mamá narcisista. Así es. ¿Es posible un narcisista emparejarse con otro narcisista o se chocan y se alejan? Si están en la zona libre, claro que sí. Pero si no están en la zona libre, al principio van a montar la sociedad del mutuo elogio. Y entonces dicen, es la mujer más maravillosa del mundo, es el hombre más maravilloso del mundo, pero cuando tú falles un poquito, te salgas de la línea un poquito, te van a intentar quitar la cabeza, y mutuamente. Igual pasa si van al médico o al odontólogo. Van al médico y dicen, este sí sabe, es el doctor más maravilloso del mundo, pero el día que los dejes esperando 2 minutos, te quitan la cabeza. Es tan interesante, ¿no? Porque un narcisista no se reconoce narcisista. ¿Cómo hacer una persona narcisista caer en cuenta? Porque no buscan ayuda,
no se dan cuenta del daño que provocan en su entorno. ¿Cómo hacer? Porque estamos viviendo una sociedad narcisista, Efraín. El nivel de intolerancia y egoísmo es impresionante. Y de indiferencia. Lo que me impacta hoy en día es ver la indiferencia de la gente. Sí. Tú te das cuenta en eso en el día a día, cómo hacer con que la gente se dé cuenta de esa patología social que tenemos hoy en día. Hay que romper el miedo, porque el problema es que te intimidan. Y como te intimidan, a ti te da miedo ponerles límites. O te da miedo marcarles que no quieres ser tratado de esa manera. Porque hablan más fuerte, porque descalifican, porque humillan. Y eso hace que tú no quieras enfrentar ese dolor interpersonal. Pero cuando tú caes en esa trampa y les permites que hagan esas cosas, no cambian. Tienen que asumir las consecuencias de sus actos. Y la gente los libera de las consecuencias. Por ejemplo, mi hija es una princesa. Y mi hija, que es una princesa, va a llegar a la escuela. Y al llegar a la escuela, va a llegar a casa y me va a decir: papi, en la escuela hay 40 princesas más, no entiendo. Y ella va a entender que es un lenguaje amoroso. Pero si yo soy Narciso y por lo tanto mi princesa tiene un rey, yo que soy el rey voy a ir a la escuela a decirle a los profesores que por qué no tratan a mi hija como una princesa, y si no le dan el trato de princesa, me la voy a llevar a otro colegio donde sí le den el trato de princesa. Entonces esa niña no va a hacer esa transición de entender que no es así. A escuchar al otro. A escuchar, a verlo. De nuevo, aí não vai aprender a amar, porque é o problema de Narciso, que nunca pudo escuchar a Eco, porque estava tão enamorado de si mesmo que não escutava nada mais que ver a sua própria imagem. É impressionante, porque o amor é isso, é ver e escuchar e poder deixar-se tocar. Pero como Narciso solo veía, tinha todos os sentidos encerrados. Dentro desse espectro narcisista que nós estamos vendo em nossa sociedade, se habla muito da política. ¿Tú crees que de verdad existe una tendencia a buscar trabajos dentro de los narcisistas o las personas se hacen narcisistas? ¿Qué crees tú? ¿Que hay un tipo de carrera más común para eso? Hay algo, por un lado, hay algo que se llaman las transiciones en la personalidad. Y hay algunos que terminan desarrollando el narcisismo y al principio no se les notaba. Pero por otro lado, los estudios de prevalencia sí muestran que hay algunos países donde es más común y algunas profesiones asociadas a el mundo militar, el mundo político, el mundo de la farándula y el mundo de los altos directivos de las organizaciones empresariales. Y va uno a ver y sí. ¿Y por qué? Porque hay reconocimiento, porque hay aplauso, porque hay trato diferencial que hace que desde cierta etapa de la vida empieces a sentirte con cierto grado de superioridad, con cierta necesidad de tener un trato que sea distinto, al punto de yo poderme pasar la cebra y no detenerme en mi carro, porque yo creo que sí puedo pasarme el semáforo rojo, ya que estoy convencido que mis aportes a este país a nivel de impuestos son más valiosos que los demás y por lo tanto las normas no aplican a mi caso especial, y donde me paren, pues les diré la famosa frase colombiana, ¿no? Y es que usted no sabe quién soy yo. Las pataletas, tú hablabas de la niña que va para el colegio. Yo siempre he considerado la pataleta, no solo de los niños, pero de adultos, una manifestación del narcisismo tenaz. O sea, yo estoy incómodo, todo el mundo tiene que sentir mi incomodidad. Entonces hace con que el ambiente cambie y que todo el mundo me mire y perciba mi malestar. ¿Cómo cambiar eso en los adultos? Porque en un niño tú aún puedes trabajar, pero ¿cómo hacer ese adulto patale tudo, que todo el mundo se preocupa y todo el mundo dice, no, es que fulano es complicado, no, es que busquemos la mejor silla para que Efraín no tenga problemas? ¿Cómo hacer para no tener a esa persona narcisista siempre ahí, dando ese momento de estrellato? Lo más grave del narcisismo es algo que yo llamo los mantenedores. Los mantenedores son todas esas personas que tratan de darle la mejor silla a tal persona para que no se disguste, por encima de otra persona que quizás tenga 92 años y debería estar sentado en esa silla. El mantenedor es aquel que le dice a los demás que guarden silencio para que éste no se vaya a molestar. El mantenedor es el que no le pone límites al otro
para que de pronto no se vaya a disgustar. Y eso hace que estas personas sigan con la sensación de ser especiales, de no pagar por crímenes, porque cometen errores tremendos, porque creen que las normas no se aplican a su caso. Ok. Y los papás y la sociedad en general les da un trato privilegiado. Mira, aquí, no voy a decir dónde, pero aquí había un centro comercial hace unos años que dependiendo del carro en el que tú entraras, te colocaban a un lado donde estaba un parqueadero con carros más bonitos, que era justo por donde todo el mundo pasaba, para que todo el mundo viera los carros que habían en este lugar y asociaran el lugar como un lugar de prestigio. No te puedo creer. Ya no lo hacen, pero funcionó varios años de Ay, esa no te manera. puedo creer. Bueno, yo te voy a hacer un quickly test, que son preguntas para contestar a mansalva. Por supuesto que dos psicólogos no podemos contestar a mansalva. Nosotros tenemos que desarrollar todo. Aquí no existe eso. Para nosotros todo es depende. Pero vamos a ensayar. ¿Cómo se comporta un narcisista en el sexo? Mira, primero va a estar preocupado por su satisfacción personal, no le importa al otro. Segundo, es un conquistador que trabaja por objetivos, porque necesita poseer, porque necesita poder ganar, porque no soporta perder. Se sobreestima en cuanto a sus capacidades de complacer, de dar, incluso se ve más atractivo, más atractiva que las demás personas. Está esperando además que tú mueras de deseo a tal punto que siempre además lleves la iniciativa también, y si no vas a ser castigada. Tu amiga que estás vendo ahora, puedes salir, bajar a cabeça e salir em silêncio, porque eu sei que há muitos que estão vendo agora esse programa e dizendo com quem me casei, com quem estou vivendo. Segundo, La fidelidad les cuesta mucho más que a otras personas. La fidelidade cuesta muito ao narcisista, muito. Segundo, narcisistas são ou não são celosos? Van a negar hasta la muerte, pero mueren de celos. Peligroso ou não ter uma relação com um narcisista? Si está más allá del estilo y está llegando al trastorno, es muy peligroso. Podem chegar à violência física? Sí, y si no llega a violencia física, la violencia psicológica Total. va a destruir tu autoestima y te va a reducir a la mínima expresión. Tips para identificar a um narcisista em uma relação amorosa. Al principio te van a dar cosas de forma a veces exagerada, están en la fase de conquista, entonces todo es apoteósico, todo es maravilloso, todo es súper inflado, pero vas a empezar a notar que a veces se pone intolerante si hay que hacer fila en algún lugar, si hay que esperar unos minutos en algún sitio. Vas a notar que si en carretera van manejando y alguien intenta pasarlo, es como si empezaran a tener una competencia. Vas a notar que siempre quieren un trato VIP, que siempre quieren tener lugares de ubicación privilegiada, en donde les den el mejor sitio o el mejor platillo. Vas a notar que algunas personas se intimidan en la presencia de ellos, y en la medida que va pasando el tiempo y ya te tienen, esa rabia y esa incomodidad van a empezar a expresártela. Van a hablar de ellos todo el tiempo. Van a esperar en qué momento pueden seguir hablando de ellos. Tú crees que te están escuchando, pero están esperando en qué momento pueden dar la vuelta para seguir hablando de ellos, y siempre van a hablar de fantasías de éxito, poder, grandeza, dinero. Eu vou dar um exemplo. É mais ou menos assim, minha gente, a conversação. Ai, eu vou a viajar, acabo de comprar um tiquete para conhecer Buenos Aires. Ah, Buenos Aires? Já fui 3 vezes. Conosco todo e já me parece hasta aburrido. Ah, acabo de comprar um carro. Carro já tuve 5. Carro esse tuyo, esse carro tuyo de chipato. É mais ou menos assim a conversação com o narcisista. Pero, verdade ou mentira? Totalmente. É assim. O sea, todo lo que tu cuentes, ele sempre tem mais, já viveu mais e vai diminuir sempre tu experiência de alguma maneira. Ahora, hay un narcisismo que llamamos ahora el narcisismo espiritual, que es un narcisismo Esse eu não muy conosco. disimulado. Ai, não. Socorro. Esse eu não conosco. Qual é? Es un narcisismo de personas que ya se creen iluminadas Los gratiluz. porque han hecho, sí, han hecho unas clases de yoga o de meditación. Los que são gratitud e luz. Los gratiluz que eu chamo. Y entonces te miran como un pequeño humano que no ha evolucionado nada,
Y está muy de moda y es muy disimulado, con una falsa humildad tremenda. Vamos a um corte comercial. Cheers. Depois dessa, gratiluz, meu amigo. Vamos a um corte e já regressamos. Em sério, esse eu não conhecia. O sea, toda mi fantasía de que yo saldría en las noticias como la esa superheroína, la esa- Mujer Maravilla, así, la agarró Catrina. el bandido y llegó la policía y ella lo cogió por los pelos y lo entregó a la policía a la cara. No, ¿Qué te quitaron? no, me llevaron el celular y entraron en todas mis claves, en fin, todo eso entraron, pero yo me siento más frustrada, Diana y Camilo, por eso. Oye, es que te falta calle, como Qué a mí me hace fracaso. falta mi camisa. ¿No quieres ser la ladrona de camisas? Efraim, a gente tem muita dúvida entre o egocentrismo e o narcisismo. Como poderíamos diferenciar uno del otro? Mira, uno puede tener actos egoístas y no quiere decir que no sea narcisista. Uno puede en un momento de la vida sentir que todo gira alrededor de uno porque es la cabeza de un equipo o de una empresa, pero no necesariamente ser narcisista. El egoísmo, el egocentrismo hacen parte del narcisismo, pero no todo el que un día comete un acto de egoísmo es narcisista. El narcisismo tiene una dimensión mucho más amplia que implica una forma de pensar, una forma de relacionarse con las emociones, una forma de relacionarse interpersonalmente y una manera de verse a sí mismo, que va mucho más allá de un acto como sentarme aquí porque estoy cansado cuando hay una mujer embarazada aquí al lado. É difícil, não, para a pessoa no dia a dia tratar de identificar e não cair muitas vezes no medo a relacionar-se. Porque também já vejo pessoas que já têm medo a ter essa relação mais profunda com o outro, porque creem que, já que tiveram uma experiência no passado com o narcisista, já creem que toda hora é uma señal de peligro. Sim. Como fazer, então, a hora para dizer, já não quero mais entrar nessa ruta? Recuperarse de una relación con un narcisista, bien sea la pareja o la mamá o el papá, porque hay cosas que quedan ahí que han lastimado. Es un proceso lento, pero es un proceso que hay que hacer, porque quedas como cuando un animalito ha sido maltratado y que cualquier cosa inmediatamente se asusta, y cuando te asustas, tú o atacas o huyes. Entonces mucha gente sale de una relación narcisista y sale ahora como a destruir el mundo. Pues todos los hombres son terribles, todas las mujeres son terribles, y yo no me vinculo con nadie, yo no me comprometo, o terminan aislándose y se malogra algo que es de lo más valioso que hay en la vida, que es el amor. El narcisista golpea el amor y terminas tú con el amor golpeado y el otro ahí, con las siguientes víctimas, por llamarlo de alguna manera. Bueno, hablando de amor, ¿cómo equilibrar entonces el amor propio sin caer en ese narcisismo extremo? ¿Cómo que yo puedo valorarme y decir, no, mi trabajo está bien hecho, yo soy una persona que me merezco, que me valoro, pero caramba, ¿será que yo estoy ya dándome demasiado? ¿Será que yo estoy cayendo en el espectro narcisista? ¿Cómo hago para equilibrar? Una persona, ¿cómo puede hacer eso? Mira, yo creo que todos necesitamos algún sistema de autocrítica. Todos necesitamos la apertura para poder recibir feedback y retroalimentación de otros. Todos necesitamos tener personas que veamos como pares, porque cuando tú no reconoces a nadie como un par, ya te volviste muy peligroso. Pero mucha gente dice, no, es que todo el mundo me envidia. Es que la fulano, pero sí o no, que eso es uno de los aspectos narcisistas. Totalmente. O sea, ese discurso de que todo el mundo me tiene envidia, es que en realidad tú envidias a todo el Y mundo. me tratan así, es porque yo tal cosa. Exato, yo soy el envidioso. Normalmente esa es la cosa del reflejo. Pero ¿cómo hacer para no caer? ¿Cómo que yo logro? Que talvez sea la gran pregunta de la persona que nos está viendo ahora. ¿Cómo lograr eso? Mira, hay que cultivar amigos horizontales, no seguidores. Hay que buscar gente a quien admirar, porque si ya no tienes a nadie a quien admirar es porque ya crees que estás aquí arriba. Hay que buscar siempre que aprender de las demás personas, incluso de aquellas que a veces subestimas porque crees que no tienen el nivel o el conocimiento o el lugar, y tratar siempre de tener una actitud de aprendizaje.
Algo de humildad, entonces. ¿Estás diciéndome que hay que ser humilde en todos los momentos? Mira, humildad viene de una palabrita que es, una raíz es humus, y humus significa de la tierra, no de los dioses. Humildad, su origen es de la tierra, Ajá. no de los dioses. Yo siempre digo, molestando a esa persona, se la pasa en el Olimpo, donde quedan solo dos amigos que se lo aguantan, ¿no? Aquí, aterrizado. Y para eso necesitas de la autocrítica y necesitas escuchar a los demás, forzarte a tener medidas horizontales. Y eso no es sencillo, No, no es fácil. no. No es fácil ponerte en el mismo patamar que todo el mundo y tratar de escuchar a todo el mundo. Tienes que entrenar la empatía, además. Y que la empatía no es sencillamente ponerte en los zapatos del otro, es despojarte de todo lo que crees y piensas y absorber del otro lo que el otro piensa y cree. Tratar de leer la emocionalidad del otro también, de comprenderla, de preguntar cuál es el impacto interpersonal que tú tienes. Hay gente que cree que no impacta interpersonalmente y que lo que le pasa al otro es porque es un tonto, un imbécil, un inadaptado, alguien de bajo nivel y que ellos o ellas no impactan. Pero si tú llegas a tu oficina y tu equipo se queda en silencio, no es porque el equipo sea un mediocre, es porque algo pasa contigo, ¿no? Y poder yo estar en actitud de ver cuál es el impacto interpersonal que genero, para bien y para mal, hace que pueda empezar a ver a los otros. ¿Todo narcisista es exitoso? No, pero como creen que el mundo les debe girar o dar, no piden permiso para muchas cosas. Así es que ellos no piden una cita, ellos llegan directamente al lugar. Ellos no esperan a que la secretaria le avise a tal persona que llegaste. Ellos directamente entran. Y ser a veces tan entrones les hace o les facilita conseguir algunas cosas. O sea, ellos engañan más que en realidad son exitosos, ellos son más estafadores. Totalmente. Además que todo lo que tienen es grandioso. Entonces, son buenos en todo, hábiles en todo, y al principio, como tú no sabes si es verdad o no, pues terminas admirándolos un poco y les favorece que puedan entrar como en ciertos mundos, pero eso no se sostiene. Pero al principio es posible. Sexualmente, un narcisista, ele logra dejar que su pareja tenga placer o solamente está preocupado con su placer? Hay varios tipos de narcisismo, Ah, pero hay uno que proviene del narcisismo fundamentado y del narcisista sin fundamento. El narcisista fundamentado es alguien que en su vida se esfuerza por evitar la descalificación. entonces ele se preocupa con el orgasmo del otro o de él? No, por el orgasmo del otro. Es más, podría él no tener Ele ningún orgasmo. renuncia al próprio orgasmo para que o outro tenha. Correcto. E lo valore. Correcto. Ah, Tal cual. mirem a Y lo operação admire, mental lo que ele admire. hace. Ele renuncia a su placer para que o outro tenha e lo alabe. Exactamente. El narcisista Tal cual. entonces es aquele que pregunta, ¿me fue bien en la cama? ¿Es aquele que pregunta? Sí, pero él no quiere saberlo. Él quiere es que le digan que sí, que lo retroalimentan, que le reconozcan. Ese es el Ok. fundamentado. El fundamentado es alguien que estudia, porque quiere que lo reconozcan. Y en todo funciona así. Ok, El otro, que es el no fundamentado, ok. ese no le importa si tú tienes placer o si tú tienes... Nada, es él. Ok. Y ya. De pronto, y no quiero generar un sesgo, pero porque estoy hablando más en masculino. Ah, te iba a preguntar ahora de eso, o sea, ¿cuál es la tendencia? ¿Más de hombres o mujeres narcisistas? 3-1 los hombres. ¿En serio? Yo pensaría que eran las mujeres. No, lo que pasa es que en los últimos años la tendencia ha empezado a cambiar. No conozco estadísticas recientes, pero creo que entre Instagram y otro tipo de movimientos sociales, la mujer ha tomado yo no creo que estemos tan lejos, pero hasta hace 12, 15 años la proporción era por cada 3 hombres, una mujer. De casos que tú has atendido y todo más, ¿alguno que te recuerdas que sea así, que te ha impactado o difícil de tratar de narcisista? Ya, tengo algo que ha sido común y es que estamos trabajando toda la primera sesión y llevamos 50 minutos
Y yo empiezo a preguntarme, ¿a qué vino esta persona si todo es una maravilla? Si todo está perfecto. Y entonces le digo ya al final, bueno, pero cuénteme, si todo está también, ¿usted a qué viene? Me dice, no, mi esposa me mandó. Y me dijo que Pero viniera. ese es clásico, ese es clásico. Porque Yo si no me estoy iba a aquí dejar. porque estoy obligado, si no se va a separar de mí. Eso es clásico. Exactamente. La persona no tiene la menor intención de tratarse, pero va obligada si no se van a separar. Yo vengo aquí para complacer a mi mujer porque yo no tengo ningún problema. ¿Qué problema podría tener yo? Míreme, tenía uno que iba a los bancos y solicitaba que le dieran tarjetas de crédito, que le hicieran toda la evaluación de hasta dónde le prestaban y después no las tomaba. Solo para que Para él viera saber el poder de cuánto lo endeudamiento que podría tener. cuánto lo valoraban los bancos. ¿En serio? O sea, que pérdida falta de de oficio. tiempo, ¿no? Falta de oficio total. Casado com um narcisista, vale a pena seguir e buscar ajuda ou mejor salir correndo desse matrimônio? Yo creo que hay muchas variables en juego, pero si no hay tantas variables en juego en este momento y usted no ha tenido hijos, de pronto hasta ahora es un noviazgo y puede irse, le puede salir más económico irse que quedarse ahí 5 o 6 años acompañando el proceso. Efraim, eu vou poner um juego entonces ahora, já que te puse aí perguntas mais difíceis. Aqui eu tenho 3 tragos que estão ou mesclados ricos ou mesclados feios. Eu sei que um é aguardiente com jugo, outro eu sei que está mesclado um picante com uma salsa de não sei que e vodka e o outro eu não sei o que é. Te tenho umas perguntas que tens a opção de contestar ou não. Se decides não contestar, porque são perguntas de falda justa, dessa que não te puedes mover, tens que elegir um trago e tomar. Ok. Ou seja, tu puedes contestar ou puedes no me lo decir. tomo. Se Si decides. contesto no me lo tomo. Exato. Se contesta, te liberas del trago. Ok. Figuras públicas com características narcisistas. Nombres próprios. Figuras públicas con características. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es el ejemplo sublime. Criollas, locales, Esa não es una vale. trampa. Não vale Esa ir es una para trampa. Bolsonaro nem Donald Trump. Locales, aqui aterrizaditas del aeropuerto de El Dorado para dentro. Uy, pero la gente é covarde nesse programa. Es que no puedo. No Aí puedo. famoso, o sea, não é Putin, ele vai tomar, vamos ver se foi. Lo que hace la vida ética. Ou rompes la ética ou não. Tu tens algum comportamento narcisista? Tengo momentos en donde me puedo desconectar emocionalmente. Me pongo a escribir un libro y podían pasar 3 semanas sin hablarle a nadie. Qual é o político colombiano mais narcisista segundo tu classificação profissional? No puedo. No puedo decir. Vai tocar tomar de uma vez. De uma. Última pergunta, vou ser buena contigo, ¿eh? ¿Has trabajado com alguém narcisista? Uy, sí. 2 personas narcisistas. Bueno, he trabajado con varias, pero con 2 tuve negocios durante un tiempo importante. E não has podido identificar antes de fazer negócio? El primero no. Yo estaba Porque muy são chiquito. grandes sedutores. Claro, yo estaba muy chiquito, tenía 60 y pico de años, yo tenía 20 y algo. Ah, eu pensei que tu tenías 60 e pico Ah. de anos. Y no me di cuenta hasta que ya llevaba 2 años de sociedad. Ai, ai, ai. Y el otro sí me di cuenta al principio, pero pensaba que era más funcional y no. Vamos a um corte super rápido e já regressamos com Efraim Martínez, que essa conversação narcisista está muito boa. Te vi, yo dije, ¿por qué no estoy con Flavia? ¿Por qué no estaba ahí? ¿Por qué? Yo hubiera llegado, hubiera hecho ninjitsu.
yo me siento un fracaso. No, Camilo, yo creo que nosotros somos un fracaso. Nosotros que aparecemos en la frente de las cámaras, definitivamente somos puro show. No, pero me alegra que estás bien, ¿oíste? Me alegra que estás igual de mamacita. Tienes cara de que te hago falta, pero ya no van cambiando, pero menos mal no te voy mal. Bueno, de vuelta aqui com Efraim, hablando de narcisismo. Eu a ratos me preocupo, pero bueno, creo que vou a dormir essa noite, aunque um pouco preocupada. Pero Efraim, te vou recomendar um livro que eu leí recentemente sobre personalidade. Um tipo que escreve super bem e o livro te dá umas claves para uno não só reconhecer-se, pero também tratar de ubicar-se em certos espectros da personalidade. Se chama Esclavos de la Personalidad. Dicen que es muy bueno. Dicen que es buenísimo, ¿sabes? Yo no sé si tú conoces, se llama Efraim Martínez, el autor. Pero muy, muy bueno. Háblame un poco más del libro. Tú tal vez puedas hablar un poco mejor que yo. Este es un libro porque en el 2010 yo hice un libro más científico para psicólogos y terapeutas sobre estos temas. Esa gente aburrida, ¿no? Esa gente aburrida. Y siempre me decían que tenía que hacer eso mismo, pero para todo el mundo. Y ahí nació la idea una década después de escribir este libro. Y es muy sencillito, es un modelo que traduce lo que dice la ciencia a un lenguaje muy cotidiano y te da un modelito de personalidad donde te dice a qué eres tú sensible o vulnerable, qué para ti es más amenazante y de qué manera tú logras lidiar con eso. De tal suerte que, por ejemplo, si tú eres muy sensible a la sensación de rechazo, para ti es muy amenazante los contextos nuevos, o es muy amenazante que se burlen de ti, o que no te vayan a aprobar. ¿Y cómo logras manejar esas cosas? Buscando la aprobación a las personas. Exacto. Entonces, desde ese modelito hablé de unos rasgos de la personalidad, del narcisista, del obsesivo, del histriónico, pero también desde una mirada interpersonal, no solamente cómo puedes tú identificar tu manera de ser, sino cómo tú puedes sacar lo peor o lo mejor de los otros, porque mi personalidad se desarrolla o se relaciona con tu personalidad y la tuya con la mía. Exacto. De tal manera que a veces... Es utilizar tu debilidad para sacar una fortaleza. Eso que me parece interesante. Ao invés de sentirte mal e solamente lamentar, porque muitas vezes esses livros dizem, ok, tu eres assim e bailas. Não, vamos utilizar isso como uma fortaleza para benefício próprio. Y hablar de los aspectos positivos de los diferentes rasgos. Porque, hasta claro, narcisista. Exato, exatamente, porque não quer dizer que porque sou histriônica, tenho que lamentar-me de isso. E películas. Eu sou uma amante del cine, adoro. Eu sou uma pessoa que não sou de rumbas, sino que de estar em la casa vendo películas. Recentemente vi El Estafador de Tinder. ¿Has visto? Por supuesto. Esse sí que es un narcisista, No, ¿no? qué personaje. Que la gente decía, ¿cómo esas mujeres cayeron en ese tipo? Porque es un narcisista clásico. Qué buen perfil. Que seduce, que grandiosifica todo, que hace engañar y todo más. O sea, Estafador de Tinder tal vez haga un resumen de todo lo que nosotros conversamos aquí, ¿o no? Sin problema. Uso de ropas que generen cierto estatus, le gusten o no, porque son de marcas. Los regalos que mandaban para ellas. ellas. Para deslumbrar desde el primer día. Los mensajes de texto amoroso en varios horarios. En cuestión de una semana ya Exacto. eres todo en mi vida. Casémonos, vivamos juntos. Los sitios exclusivos, financiados de esta forma, la imagen ante todo. Es un muy buen ejemplo de narcisismo. Tú sabes que esa gente que se enamora mucho a distancia por aplicaciones, às vezes yo pregunto, pero ¿y ya convivieron? Pero ¿cómo convivir? Estamos enamorados, sentimos, pero yo digo, pero no te relacionas, nunca has estado en contacto, porque el amor también es eso, es hacer avionetas de papel juntos, es poder sentir, tocarte, ¿no? Tener conflicto. Una pareja no se construye en promesas de amor escrita, una pareja se construye en tonos de voz, en la conflictualidad, ¿no? Y mucha gente hoy en día, con esa tecnología, cree que una pareja se construye en te amo, aquí está la foto mía mandándote un beso.
Y eso hace parte también de la cultura narcisista que estamos viviendo hoy en día, Totalmente. ¿no? ¿Qué otra película te viene en la mente que tal vez pueda ayudar a la gente a ubicar un poquito más eso? Mira, si bien no es exactamente un trastorno narcisista, tiene muchos componentes. The Big Bang, Sheldon, Ah, es verdad. tiene muchas Big cosas de Bang Theory. narcisismo. Sí, Exato. ahí puedes tú notar muchas cosas de narcisismo. Pero aí eu te hago uma pergunta. Um narcisista é muito inteligente? Ou No uma necesariamente. pessoa... Se cree muy inteligente, Pero puede que um narcisista seja bruto, por exemplo? sin problema, ¿Eh? sin problema. Bueno, eu creo que podemos concluir entonces uma coisa. Se estás com um narcisista, huye que te sale mais econômico. Oye, que te sale más económico. Ahora, si el narcisismo no está en este extremo, sino que está en un terreno más del estilo, trabaja, crece, aprende, crucen la mano y crucen ese desierto juntos porque va a funcionar sin problema. Pero si está por aquí, Huye porque isso vai custar caro. así es. Em todos os sentidos. Efe, gracias. Cheers. Flavia. Salud a nuestro narcisismo, que aún estamos nesse espectro. Ou seja, estamos na mesma enfermeria. Aún não cruzamos esse deserto nesse extremo. Gracias por tantas enseñanças, por compartilhar tantas coisas hoje comigo aqui em Placeres com Flávia. A ti, Flavia. Gracias Un por un placer. programa de estos que tanto se necesita. Graças a ustedes que estiveram conectados com nós outros, já sabem, ojo, porque narcisistas, o mundo está lleno de ellos. E por supuesto, graças a Muebles to Go, que cada vez que me sento nessas sillas e temos essa mesa e esse ambiente delicioso, lo que sí dá es ganas de hablar. Por supuesto que com nossos drinks de rumba já e agora nossa pizza que está calientica e olhando delicioso de Vera Pizza. Nos vemos el próximo jueves. Um beijo para ustedes e hasta la próxima semana. Tchau, tchau. Delicioso. Gracias. Deja un poquito abierto durante el cambio. Sí. Deja un poquito abierto. Eso, Oye, pero ¿qué vas a hablar el día de hoy? No me acuerdo. Eso, deja abierto, no me acuerdo. Es que, o sea, pero es... Se nota que tengo falta, ¿no?